Bienvenidos a un nuevo video de Medicina 3000. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el impacto del factor RH en mujeres embarazadas. A continuación vamos a hablar sobre el factor RH, datos interesantes que nos dice que el factor RH es un grupo de proteínas situadas en la membrana de los glóbulos rojos, cuya presencia o ausencia determina si una persona es RH positiva o RH negativa. Aquí vamos a tratar sobre un antígeno muy importante, que es el D. Aunque dentro de estos también existen los antígenos C y E y sus variantes recesivas. Y nos habla sobre que la herencia genética es autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si algún padre tiene la presencia del factor RH positivo o simplemente tiene la presencia del factor RH, es decir, su hijo también va a presentar este factor RH, lo va a heredar. Pero vamos a hablar qué es el factor RH. El factor RH, como ya mencionamos, va a ser una proteína, pero dentro de esta proteína el antígeno que va a predominar es el antígeno D. Y esta presencia de este antígeno nos va a determinar si una persona es RH positiva o RH negativa. ¿A qué se refieren con RH positivo o RH negativo? Es decir, la persona que presenta el antígeno D en lo que es la membrana del eritrocito eh, va a ser RH positivo, como ya lo mencionamos aquí. El RH positivo va a ser la presencia de antígeno D en sus eritrocitos. Y el RH negativo, este va a tener una peculiaridad debido a que este no va a ser la ausencia del antígeno D. Pero aquí se va a desarrollar una respuesta, que van a ser los anticuerpos anti-D, si se expone a lo que vendría a ser la sangre más el factor RH positivo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la genética de este factor. Dentro de la genética del factor RH nos habla que su herencia va a estar determinada por dos principales genes, que va a ser el RHD y el RHCE. Recordemos que ya mencionamos que el principal va a ser el RHD o el antígeno D. Y también existen otros antígenos como el RHC o el RHE. Pero lo más importante es el RHD. Y aquí vamos a ver que estos van a estar ubicados en el cromosoma 1p36.11. Ahora vamos a hablar sobre las personas RH positivas. Estas pueden ser homocigotas y heterocigotas. ¿A qué se refieren con homocigotas y heterocigotas? Recordando que homo es igual y cigotos van a ser los genes que vamos a recibir de, de nuestros predecesores o de nuestros padres. Y hetero es la variante o es la diferencia o diferentes eh, cigotos que vendrían a ser la herencia o los genes que nos pasan nuestros padres. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, a qué se refieren con esta D mayúscula. Dentro de lo que es la genética se utilizan las letras mayúsculas y minúsculas para determinar si un gen es dominante o un gen es recesivo. El dominante siempre va a estar representado por una letra mayúscula y el recesivo va a estar representado por una letra minúscula. Por ejemplo, las personas con RH, aquí va a haber algo diferente. Estas solo van a ser homocigotas, pero van a ser homocigotas recesivas, es decir, que van a tener la presencia de antígeno D, pero recesivo, y se va a representar con dos letras D minúscula, porque de sus padres solo recibieron el gen RH, pero recesivo, o sea, el gen RHD recesivo. Y por lo tanto no va a haber presencia de lo que es el factor RH. Aquí hay un ejemplo en donde estamos que sus progenitores, por ejemplo, su madre va a ser homocigota dominante y su padre va a ser homocigoto recesivo. Dentro del cuadro de lo que es la probabilidad, vamos a tener que esta va a ser la variante, o estos son los genes que son heredados por la madre y estos van a ser los genes heredados por el padre.
Y dentro de su cuadro de probabilidad, vamos a ver que su hijo va a ser una persona heterocigota y va a ser RH positivo. ¿Por qué? Porque se dice que dentro de lo que es el factor RH, si un padre eh, tiene presencia el factor RH, este lo va a heredar a sus hijos de manera directa y no va a haber alguna alteración. Por lo tanto, va a ser RH positivo. Que en este caso, en el embarazo no va a afectar nada, debido a que la madre es RH positiva. Pero ¿qué pasa? Que ya vamos a mencionar un tema hacia adelante. Ahora vamos a ver lo que es la importancia del factor RH en el embarazo. Aquí es muy importante por la compatibilidad y por los riesgos que puede llevar esto. A ver, su importancia en el embarazo va a radicar en la posibilidad de una incompatibilidad entre la madre y el feto, lo que puede generar complicaciones graves. Ahora vamos a hablar sobre su compatibilidad. Si la madre, por ejemplo, es RH positivo, aquí no hay ningún problema, independientemente del RH del bebé. Es decir, aquí va todo bien, por eso les mencionaba en el ejemplo anterior, iba a ir todo bien. Pero aquí lo que pasa es que si la madre es RH positivo y el bebé es RH, perdón, la madre es RH negativo y el bebé, el feto es RH positivo, el sistema inmune de la madre va a reaccionar contra los glóbulos rojos fetales en lo que vendría a ser embarazos futuros. ¿A qué se refiere? Que dentro del primer embarazo, que es por eso la suerte del primogénito, de que en él, por más que haya una alteración o una diferencia de RH del feto y RH de la madre, este no le va a pasar nada. Pero ¿qué va a pasar si esta madre va a tener otro embarazo? Y sucede el mismo caso que el feto va a tener RH positivo. Ahí viene lo que es la regla de ahí viene lo que es la incompatibilidad de RH. Que la incompatibilidad RH, perdón, en la incompatibilidad de RH nos habla sobre que como ya ha habido una primera exposición durante lo que es el embarazo, eh, lo que va a pasar es que el feto eh, va a ser atacado por medio de lo que vendría a ser estos, estos anticuerpos, que son los anticuerpos anti-D, que ya se hizo la sensibilización, la primera exposición, o sea, el primer embarazo. Entonces, a la segunda exposición, estos anticuerpos van a atacar a lo que vendría a ser el bebé. Y como estos anticuerpos pueden pasar por lo que es la membrana, sí, por la barrera placentaria, van a atacar directamente al bebé y le van a causar una hemólisis. Y al causarle una hemólisis, van a comenzar a destruir todos sus glóbulos rojos, que le van a causar una serie de complicaciones al bebé. Aquí vamos a poder ver que los embarazos posteriores, si un siguiente embarazo es el feto nuevamente, vamos a ver que los anticuerpos anti-RH se van a activar y van a atacar los glóbulos rojos y van a causar la hemólisis, como podemos ver aquí. Aquí estaban los anticuerpos y aquí, y comienzan a atacar a lo que vendría a ser el bebé. Y nos va a dar comienzo a lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una condición en la que los anticuerpos maternos atacan y destruyen los glóbulos rojos del feto o del recién nacido, causando anemia, ictericia y en casos graves insuficiencia orgánica o muerte fetal. ¿Por qué va a causar anemia e ictericia? La anemia es por la hemólisis de los glóbulos rojos, es decir, destrucción de los glóbulos rojos. Y la ictericia se va a dar por la misma destrucción de los glóbulos rojos, debido a que estos van a tener hemoglobina, que esta después va a pasar una conversión de bilirrubina y así va a aumentar la ictericia. Las causas de lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido va a ser la incompatibilidad RH y la incompatibilidad en lo que vendría a ser el sistema AMO, que es un grupo, el sistema ABO, que va a ser relacionado a los grupos sanguíneos. Esto también pasa cuando hay diferentes grupos sanguíneos, la madre con el bebé. Los síntomas que va a presentar el recién nacido van a ser ictericia intensa, anemia hemolítica, hepatoesplenomegalia, hidropesía fetal y dificultad respiratoria, letargo y palidez.
Dentro de esto vamos a tener también prevenciones de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Dentro de esto nos dice que se puede prevenir eficazmente con medidas prenatales y postnatales, que van a ayudar a la sensibilización materna y a sus efectos en el embarazo posteriores. La detección y el control. Aquí dentro de la detección y el control prenatal nos habla más bien sobre detectar de manera directa o detectar de manera indirecta. ¿A qué me refiero con la detección de manera directa y detección de manera indirecta? La detección de manera directa se refiere a detectar la presencia del factor RH positivo en el feto en caso de que su madre sea RH negativo. Y el control indirecto va a ser la detección de este factor RH o de este antígeno D, pero en la madre. Y vamos a tener administración de inmunoglobulina anti-D. Esta inmunoglobulina anti-D, por lo general, esto más se lo utiliza se podría hacer en posparto, pero después del primer parto o del primogénito, debido a que en caso de que quieran tener otro bebé o se debe de preparar y se le debe administrar la inmunoglobulina anti-D para que elimine esos glóbulos o ¿qué glóbulos? Esos anticuerpos anti-D que había desarrollado la madre y en el próximo embarazo no afectar o complicar al bebé. Debemos a tener también el manejo del recién nacido en caso de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Simplemente vamos a utilizar métodos de diagnóstico o a manejar situaciones como es la ictericia o la anemia hemolítica para poner estable al bebé después de que haya sucedido la hemólisis causada por simplemente una reacción o respuesta del sistema inmunológico de la madre. Y la educación y el seguimiento postparto simplemente es educar a las madres o informarlas sobre el factor RH y sobre sus complicaciones y las complicaciones que le puede causar al bebé. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y les haya servido mucho y sigan nuestras redes.